salidas profesionales para el grado de información y documentación. Y en este caso lo que tenemos es una mesa redonda donde intervienen antiguos compañeros de promoción, de titulación, perdón. Y el título de la charla de debate son los caminos diversos de la información y la documentación. Tenemos el caso de Juan Vicente Fernández Moreno, del Hospital de San Rafael, Encarnación Pollato Huerta, trabaja en el MADOC, y Carmela Aguayo, que trabaja en la Diputación Foral de Álava. Todo esto coordinado por nuestro coordinador de grado, pues el que va a hacer de moderador, que es Juan Carlos Fernández Molina. Pues le doy la palabra a él, que va a hacer una pequeña introducción, presentación de cada uno de ellos, y empezamos con la mesa redonda. Bien, muchas gracias. Bueno, como acaba de decir el profesor Benjamín Vargas, es la última sesión de estas jornadas, pero en realidad no, es la penúltima, porque hay una que queda, que es común para toda la universidad, que es que hace la UGR Emprende, o no sé, la verdad es que no me sé bien cuál es el nombre, que tiene que ver con cómo integrarse en el mercado laboral de manera genérica y demás. Pero digamos específica, esta efectivamente es la última sesión de esta jornada. Habéis visto cómo en las anteriores pues ha habido gente aquí que mostraba cuál era su carrera profesional y habéis visto que eran perfiles distintos y básicamente había dos ligados al mundo de la investigación y un tercero, que fue la última, ligado al mundo de las empresas de gestión documental. Para la mesa redonda de hoy queríamos perfiles un poco diferentes y lo que hemos traído son personas que trabajan en instituciones documentales, digamos, más clásicas, en el sentido que trabajan en bibliotecas y centros de documentación. Y tanto instituciones públicas, como sería el caso de Encarni, que trabaja para el MADOC, que es el Ejército, ¿no? Por si alguien no conocía que este acrónimo de MADOC, que ya lo va a explicar mejor. En el caso de Carmele, que trabaja para la Diputación Foral de Álava, que también es una institución pública, y en el caso de Juan Vicente trabaja para una institución privada que es muy conocida en Granada, que es la Orden de San Juan de Dios, que es la propietaria de un hospital que también es muy conocido en Granada, que es el Hospital de San Rafael, ¿no? Por lo tanto, en los tres casos se trata de personas que trabajan en bibliotecas, centros de documentación, en archivos. A veces las fronteras entre una cosa y otra son difusas, ¿no? De manera que, y como sabéis, su objetivo fundamental es contaros su experiencia vital desde el punto de vista de cuál ha sido su carrera profesional y daros algunas pistas de cómo podéis acceder a ese mercado laboral y qué opciones tenéis cuando os toque. Aquí hay gente que está en primero y todavía lo ve un poco más lejano, pero otros que ya están en tercero o cuarto que lo ven pues ya como algo que realmente tienen muy, muy cercano. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar en el orden que estaba previsto en el programa. Entonces va a ser Juan Vicente, que trabaja, como acabo de comentar, en el Hospital de San Rafael. Y que además de los que hay aquí es el que su titulación es la más cercana, ¿no? Porque ¿cuándo fue tu titulación? En 2018. 2018, o sea que es muy reciente. Os cuenta experiencias muy recientes. Muy bien, cuando quiera, Juan Vicente. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la universidad y a Juan Carlos por invitarnos. Y os voy a comentar qué es lo que hacemos en el hospital, cuál es nuestra función y cómo hemos podido entrar. Yo en el hospital llevo, por así decirlo, los tres apellidos de las especialidades. Llevo la gestión documental, el archivo y llevábamos un poquito de biblioteca, solo que por decisión de gerencia se suprimió. Lo que pasa es que nos hemos quedado con lo que es manejar un poco de información científica, ayudarle a cada profesional que quiera investigar a cómo son los buscadores, cómo tiene que normalizar su nombre para investigar. En la parte de gestión documental llevamos el archivo de historias clínicas y toda la documentación del hospital, mantener cada uno de los circuitos documentales, mantener la digitalización, estructurar toda la organización del archivo y en la parte de firma electrónica tenemos la parte de digitalización y de documentación. Al final, realmente os piden, realmente a mí me soltaron el archivo y me dijeron, tú eres el experto, en el sentido, desde la carrera, tienes que organizarlo todo. Entonces,
tenéis una base muy importante en la carrera de que la podéis usar para todo esto. Y os quiero hablar también de lo que es la importancia de las prácticas Ícaro. Yo entré a través de una práctica Ícaro, que podéis hacerla a través del centro de empleo, y realmente, aunque es un contacto con el mundo laboral, debéis de aprovecharlo en el sentido no solo para tener un contacto, sino para demostrar lo que valéis y cómo funcionáis. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé las prácticas Ícaro, a mí me contrataron en el hospital porque se dieron cuenta que realmente les hacía falta un documentalista, un archivero y un bibliotecario. Al final hago un mix, realmente hago tareas de los 3 apellidos, por así como yo lo llamo, de la carrera. Pero realmente se dieron cuenta que necesitan una persona especialista que les gestione la documentación y la información. Entonces, las prácticas Ícaro os va a dar una visión del mundo laboral, pero también os va a dar una baza, una herramienta para que le enseñéis al empresario que os va a contratar, a la empresa, a la institución, qué podéis aportarle. Y realmente es la mejor carta que vosotros tenéis de la carrera. Es decir, porque mucha gente no suele conocer qué hacemos o hasta dónde llegamos. Entonces, la mejor opción que os digo es que uséis todos los conocimientos que tenéis para poder aplicarlos en la empresa y decir, oye, esto es lo que puedo hacer por vosotros. Esto se gestiona mejor de esta manera, esto se gestiona mejor de esta otra. Y así podéis conseguir realmente un trabajo, que es realmente de lo nuestro. Y llevar por bandera, en el sentido, nuestra facultad y nuestra carrera, que realmente los 2 apellidos de la carrera no son muy conocidos, de gestión documental de archivos, más tira por biblioteca. Pero también podéis aportar en la parte de biblioteca y de información científica y de búsqueda científica. Al final yo lo que hago es un mix. Así que os animo a que os informéis en el centro de documentación y hagáis una beca Ícaro para poder ver el mundo laboral y ver cuántas opciones tenéis. Y nada más, al principio. Si Vale. queréis preguntarme. No hay problema. Bien, bien. Bueno, por ahora vamos a ir pasando la palabra a los 3 miembros y luego ya podemos hacer algún tipo de preguntas y un diálogo más abierto. Bueno, la siguiente en participar es Encarni Pollato, que como acabo de comentar trabaja en el MADOC, que es una institución que forma parte del Ejército, bueno, y ella va a explicar con más detalle. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, igual que mi compañero, pues agradecer a la facultad que me haya invitado. Y bueno, comentaros, como bien ha dicho Juan Carlos, pues trabajo ya desde hace bastantes años como documentalista a cargo del Servicio de Documentación, que pertenece a la sección de gestión del conocimiento del MADOC, que es una institución del Ejército de Tierra que tiene su sede aquí en Granada. ¿Por qué me dediqué a esta profesión? Bueno, lo mío siempre ha sido algo totalmente vocacional. Yo ya con 16 años tenía clarísimo que quería dedicarme a este mundo. A mí yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca de mi instituto, me llamaba mucho la atención todo esto y yo lo tuve muy claro. Yo nunca barajé un plan B, ¿no? Hice la diplomatura, que terminé en el año 91, ya llovió mucho desde entonces, y unos años después hice la licenciatura en documentación, terminé en el 96. Y cuando acabé, pues me encontré una situación que supongo que es la situación común que viviréis todos vosotros, ¿no? Acabo mis estudios y ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde dirijo mi camino? ¿Me preparo una oposición? ¿Busco trabajo en una empresa? Bueno, yo tenía claro 2 cosas en ese momento. Primero, que la carrera me había dado una buena base, pero necesitaba seguir formándome. Nuestra profesión cambia, evoluciona, hay que mantenerse al día y para ser mejores profesionales. Entonces, pues yo fui haciendo cursos, asistía a congresos, etc. Para mí también era importante mejorar mi inglés y entonces también colaboré durante una serie de años en el diccionario del profesor Antonio Lozano. Pero a la vez que consideraba importante seguir formándome, también era ir adquiriendo experiencia profesional, que también me ayudaría a ser mejor profesional, valga la redundancia, ¿no? Y a encontrar, a tener más oportunidades laborales. En aquel momento, hace ya bastantes años, la salida más viable eran las becas de formación.
Yo, por ejemplo, pues tuve becas pues, en la biblioteca de la Facultad Veterinaria de Córdoba, estuve en un banco, en un centro de documentación de enfermería, también estuve contratada por Vara, que creo que tuviste ahí una charla hace unos días, y en el rectorado de la Universidad de Granada. En fin, todos estos lugares me dieron la oportunidad de adquirir experiencia en diferentes áreas de nuestra profesión y ver dónde yo encajaba mejor. Y en torno a hace 20 años me llegó la que considero mi gran oportunidad profesional. Evaristo, un profesor de aquí de la facultad, un día me comentó pues, que existía un organismo llamado MADOC y que estaban buscando a un documentalista de apoyo a un proyecto de investigación que estaban llevando a cabo en aquel momento. Recuerdo que era sobre el tema de ciberguerra. Y estaban haciendo entrevistas. Yo me presenté, me cogieron y durante unas meses estuve colaborando con ellos, suministrando la información de apoyo a ese programa de investigación. Ellos quedaron contentos y al cabo de pocos meses me volvieron a llamar para otro programa de investigación que empezaban. Y fue en ese momento cuando en mi mente hizo un clic y pensé, a ver, aquí no ha habido antes documentalistas ni bibliotecarios, pero esta es una institución donde una de las funciones principales es la investigación y contar con un servicio de una manera más continuada sería algo muy útil. Entonces hablé con mi jefe de aquel momento y se lo planteé y esa persona me dijo, pues mira, Encarni, presentándonos un proyecto de un servicio de documentación, lo estudiamos, vemos si es viable y a ver qué pasa. Y así lo hice. Tuve la suerte de encontrar personas en ese momento con una mente abierta que, aunque no conocían nuestra profesión, dijeron, venga, te damos un voto de confianza, vamos a intentarlo. Pero en ese momento nos encontramos con una dificultad, y es que al ser un organismo público, ellos no podían contratarme directamente. Y entonces me encontré en una situación que yo no me había planteado previamente, y es que la única manera de poder desarrollar ese trabajo para ellos era darme de alta como autónoma. Ser empresa, bueno, autónomo, son diferentes figuras. Entonces yo puse en una balanza los pros y las contras, porque en este país ser autónomo es muy complicado. A ver, por mi experiencia, si es indispensable contar con un volumen, entre comillas, garantizado de trabajo, porque si no es muy difícil mantenerse, hay que pagar muchos impuestos, tenéis que pagar vuestra propia seguridad social, en fin, es un poco engorroso. Entonces, si uno no tiene un volumen de trabajo más o menos seguro, probablemente no podrá mantenerse. Yo contaba en ese momento con por lo menos un año por delante y dije, venga, voy a intentarlo, y finalmente pues fue bien y me ha compensado. Pero mi recomendación es que si barajáis esa posibilidad, pues estudiéis bien los pros y los contras, ¿vale? Y, bueno, si os compensa, para adelante, ¿vale? Lo que yo presenté e inicié fue un proyecto muy básico, una actividad muy sencilla, de búsqueda de información en apoyo a las actividades que se desarrollaban allí y organizarles el archivo, documentación que ellos manejaban, etcétera. Pero tuvo muy buena aceptación. Y entonces el servicio de documentación fue creciendo y evolucionando, adaptándose a las necesidades del entorno militar, ¿no? Y de las áreas de trabajo que allí se desarrollan, ¿no? Y entonces, en el año 2013, creo recordar, fue un antes y un después en el servicio, porque empezaron, debido al gran volumen de demandas que llegaban de otros organismos de defensa, pero externos al MADOC, pues decidieron que el servicio se abriera a cualquier miembro del Ejército de Tierra y desde ese momento pues cualquier militar, como os digo, perteneciente al Ejército de Tierra, podía solicitar el apoyo del servicio de documentación. Eso supuso pues, que el volumen de trabajo se disparara y evidentemente el número de usuarios. Para que haceros una idea, el servicio empezó atendiendo como a un grupo de menos de 20 personas y actualmente atiende a más de 800 personas. Para que veáis un poco el recorrido, ¿no? Y sigue creciendo, es algo que vivo, que no deja de evolucionar, que tiene que ir adaptándose, ir conforme a las necesidades de nuestros usuarios, porque si no, no les somos útiles.
También en ese momento contemplamos otra opción, y es que pensamos, en el marco de la colaboración con la Universidad de Granada, que sería interesante contar con becarios de las becas Ícaro, que bien ha mencionado Vicente, que pudieran venir y estar con nosotros y trabajar con nosotros durante unos meses, porque era ofrecer la posibilidad de trabajar en un entorno diferente, como es el militar, que no es fácilmente accesible, ¿no? Y, bueno, también que conocieran los proyectos que allí se desarrollaban y que pudieran intervenir en diferentes actividades que les aportara algo positivo para su futuro profesional. Y desde entonces, pues todos los años solemos tener 2 o 4 becarios con nosotros y bueno, en general muy contentos, ¿no?, con el trabajo que desarrollan, y en general ellos también se suelen ir contentos porque conocen un área nueva y bueno, es algo bueno para su futuro. He traído una pequeña presentación simplemente para que veáis cómo es hoy en día el servicio de documentación, ¿no?, cómo ha evolucionado y lo que a día de hoy, qué hacemos, qué servicios prestamos. Y allí, bien. Lo que allí realizamos, atendemos peticiones puntuales de información, pero realmente el corazón del servicio de documentación del MADOC es las suscripciones anuales. A comienzos de año, nuestros usuarios se comunican con nosotros y nos dicen sobre qué áreas de trabajo van a trabajar durante el año, y entonces nosotros lo que hacemos es ir suministrándole de manera continuada información que se ajuste, pues, a esas áreas de trabajo o a cualquier otro parámetro que nos haya especificado el usuario, ¿no? Después, bueno, trabajamos con multitud de fuentes de información, nacionales e internacionales, previa autorización de, por ejemplo, en el caso de la revista siempre pedimos permiso, ¿no? Y bueno, difundimos información de actualidad militar, nacional e internacional, y hay un proyecto que se llama Militarpedia, que es como la Wikipedia, pero de contenido militar. Es una base de datos que a día de hoy no está accesible de forma pública, solo se puede acceder a través de la intranet de defensa, y nosotros lo que hacemos es, una vez que se realizan las búsquedas y al usuario se le envía la información que ha solicitado, esa información también forma parte de Militarpedia, pensando en que puede ser de utilizar para cualquier otro miembro del Ejército de Tierra que me empeño en darle, que tenga interés en ese tema. Ahí veis un poco el ciclo de la petición, el usuario nos solicita, una vez que se realiza la búsqueda en diferentes fuentes de información ajustadas a la temática que nos solicitan, y en el menor tiempo posible, normalmente se intenta en un día o 2 máximo, se remite al usuario la información solicitada. Nosotros lo que le enviamos es el enlace al texto completo de los documentos que pueden ser de utilidad. Y como veis, pues estos son nuestros usuarios, ¿no?, las diferentes tipologías de usuarios a los que atendemos. No solamente es personal militar que está en todo el territorio nacional, también atendemos a militares que están en misiones internacionales, personal militar nuestro que está en otros ejércitos o personal de otros ejércitos que vienen por un tiempo a trabajar en el nuestro. Y previa autorización también atendemos peticiones de personal civil. Por ejemplo, tenemos como usuario a diferentes profesores de la Universidad de Granada. Y como veis, pues un poco abajo es para qué utilizan la información que nosotros les suministramos. Bueno, antes cuando mencioné lo del autónomo, se me ha escapado deciros que uno de los, bueno, como he dicho, es un poco engorroso, pero una de las ventajas de ser autónomo es que me ha permitido no solamente trabajar para el MADOC, sino que también he tenido la posibilidad de trabajar para la Universidad de Granada y para la IFLA, no sé si lo conocéis, el organismo, ¿no?, como autónoma. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué os puedo aconsejar desde, bueno, mi experiencia y mi vivencia? Pues, bueno, os diría que confiéis en vuestras capacidades, en vosotros mismos, ¿no?, que seáis constantes, que os vais a encontrar con muchas dificultades, que habrá cosas que no salgan bien, pero yo he aprendido tanto de mis aciertos como mis errores. No dejéis de formaros.
Nuestra profesión va cambiando, va evolucionando, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Si queremos ser buenos profesionales, debemos mantenernos al día y así realizaremos mejor nuestro trabajo, ¿vale? Y, bueno, por último, intentad trabajar en algo que realmente os guste, ¿no? Que os motive, que os aporte, donde aprendáis cada día. Yo sé que es más fácil decirlo que lograrlo, ¿no? En teoría eso es lo que todo el mundo desearía, pero intentad luchar, ¿no? Son muchas horas las que dedicamos al trabajo, ¿no? Y entonces es una satisfacción enorme poder trabajar en algo que realmente nos guste, ¿no? Hay una frase de Confucio que tiene que ver con esto y con la que yo me siento muy identificada, ¿no? Y es, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Muchas gracias. Gracias, Encarni. Bueno, pasamos la palabra ahora a Carmel, que va a explicar también su trayectoria y demás. Como quieras. Bueno, yo os voy a contar dos cosas, lo que pondría en el currículum y lo que no pondría en el currículum. Lo que pondría en el currículum y probablemente lo que me ha traído hoy aquí, pues es que yo me gradué en 2009, yo había estudiado historia antes, no lo había terminado, porque por increíble que os parezca, yo cuando elegí carrera sabía que las bibliotecas y los archivos me atraían, pero no tenía ni idea que existía la posibilidad de estudiar esta carrera. Ni se nos ofrecía, a mí no se me ofreció en ningún momento en aquellas jornadas de salidas en el instituto. La salida allí más formal en el País Vasco era hacer historia y hacer un máster de bibliotecas y archivos que existía entonces, destinado a alimentar la nueva creación de la red de bibliotecas y que hoy en día ni siquiera existe ese máster. Hoy en día no hay manera de estudiar esto por allí. A mí historia se me hizo cuesta arriba, no lo siguiente. Y incluso lo dejé a falta de algunas asignaturas hasta que llegó un día que me lié la manta a la cabeza y decidí irme a estudiar biblioteconomía y decidí hacerlo en Granada. Hoy por hoy creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, a pesar de todo lo que vino después. Todo lo que vino después y que pondría en el currículum es que sin ni siquiera acabar la diplomatura, a mí me ofrecieron trabajo en el País Vasco. Estuve trabajando unos meses en el archivo de la firma digital de ISEMPE, del Gobierno vasco. Ya con la titulación, nada más llegar y mandar el currículum, me llamaron de dos empresas, de Scambit y de Ikertu, elegí la de Ikertu, que gestiona el servicio de bibliotecas de la ciudad de Vitoria, que en aquel momento era el único servicio que estaba privatizado en su totalidad. Luego han venido después, pero aquello era en aquel momento pues una excepción. En realidad el trabajo igual es el más bonito que he hecho. Estuve 11 años en total y por el trabajo en sí, porque la biblioteca municipal te permite ver todo el proceso desde que tú eliges un libro que sabes para quién, se lo ofreces, lo difundes, haces actividades alrededor de esa colección que tú has formado y conoces a los usuarios. Es un trabajo muy, muy bonito, pero nuestras condiciones eran bastante malas y de eso hablaremos luego. Después me ofrecieron trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo, Artium, en la biblioteca. También hice un trabajo precioso, también en malas condiciones. Y mientras hice todas las oposiciones, habidas y por haber no, porque sí que es verdad que han sido unos años donde ha habido muy pocas oposiciones, pero yo las hacía todas. Y en 2021 me llamaron por fin de la Diputación Foral de Álava, con lo que mis condiciones laborales han mejorado bastante. Ahora me dedico a editar libros, por ejemplo, es algo que no hubiera esperado nunca, y a catalogar. Yo también os diría que igual las funciones más tradicionales de nuestra titulación va siendo el momento un poco de despedirse de ellas. O sea, yo catalogo para la biblioteca
foral, la biblioteca provincial, que es la más grande de Álava. Y lo hago yo sola pues porque trabajamos en red. Trabajamos en red con Rebeca, trabajamos en red con el resto de bibliotecas del País Vasco, entonces en realidad catalogación nueva se hace muy poca. Y luego edito los libros que saca con su sello la Diputación Foral de Álava, bien por solicitud externa de pues aquella gente que está haciendo estudios sobre sus pueblos, y también los libros que de la propia producción de la Diputación. Y eso es lo que pondría en el currículum, más o menos, que he hecho. Lo que no pondría en el currículum es que, claro, yo me fui de aquí en plena crisis, o en el principio de la crisis. De hecho, no me quedé a completar la licenciatura porque ya me daba un poco miedo en Andalucía cómo se estaban poniendo las cosas laborales. Entonces, yo ya necesitaba trabajar. Y como me ofrecieron trabajo en Vitoria, pues me fui con la diplomatura. Como os digo, el trabajo es muy bonito. Encima, el primer trabajo que me ofrecieron fue comprar la colección completa de una nueva biblioteca que se iba a abrir en un barrio. Pues compré 10.000 libros, nada más salir de aquí, de la graduación, que era para mí un reto grande. Quiero que tengáis confianza porque estéis preparados para hacerlo, aunque a veces te presentan proyectos y te crees un poco que no tienes capacidad, pero en realidad sí tenéis capacidad para afrontar cosas muy, 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 muy diversas. Y entonces, la crisis llegó también allí. Y en 2013 salió de nuevo nuestro contrato, que lo sacaba el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y hubo un recorte importante. Nos recortaron horario, nos recortaron sueldo, nos recortaron de todo, hasta el punto que tuvimos que firmar que aceptábamos unas nuevas condiciones o teníamos la posibilidad de irnos con una indemnización. Eso es la forma más extrema de irse de un trabajo, que es que te vas porque las condiciones que tú firmaste cambian totalmente. Bueno, nos quedamos allí, pero un poco asustados, porque no teníamos ni idea de bajo qué condiciones, de quién decidía nuestras condiciones laborales. Bueno, hicimos unas elecciones sindicales, yo salí elegida delegada sindical de la empresa sin ningún conocimiento de ningún tipo de negociaciones laborales, ni condiciones, ni convenios, pero se hizo necesario, porque era allí, en un convenio donde nosotros podíamos negociar las que iban a ser nuestras condiciones de trabajo. Y había un convenio que se estaba negociando, que se llamaba Convenio de las Empresas de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, y nos subimos a ese carro, las bibliotecas, porque no nos veíamos con fuerza como para firmar un convenio propio, lo cual es bastante complicado. Lo quiero hacer muy rápido y no lo voy a hacer muy rápido. Entonces, nos subimos a ese carro. En el ámbito de ese convenio se sumaron las bibliotecas y ese era nuestro convenio. Pero cuando se anunció en la prensa local, hay una cosa que a mí me enfadó muchísimo, que salió con el titular: los monitores de ocio y tiempo libre firman el primer convenio provincial. Claro, yo veía aquello y allí aquello a nosotros no nos representaba, nosotros éramos bibliotecarios. Y dije, bueno, tenemos que afrontar esto. Tenemos que conseguir que este convenio de alguna manera nos recoja. Y nos pusimos a negociar en el siguiente convenio unas categorías laborales, otro título de convenio, que no lo conseguimos, por supuesto. Sí conseguimos en el segundo convenio las categorías profesionales de bibliotecas. Mientras tanto, en la biblioteca Azcuna hicieron frente a una huelga de un mes. En la biblioteca Tabacalera, que no sé si os suena, estuvieron casi un año de huelga por sus condiciones laborales. En una biblioteca que se había abierto con un presupuesto brutal y era la biblioteca de creación, con bombo y platillo, y resulta que las gentes... Uy, me quedo sin...
que la gente pues, se vio abocada a luchar por sus condiciones laborales, a amenazar con una huelga que acabó siendo un año de huelga. Entonces, en ALDE, no sé si os he dicho que también ahora mismo soy miembro de la Junta de ALDE, que es la Asociación Profesional de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas del País Vasco. Hicimos una especie de congreso para hablar de esta nueva problemática. Uy, me quedo sin aire. Hicimos un congreso para hablar del nuevo problema que tenían las bibliotecas, porque las bibliotecas y los archivos siempre habían sido de gestión pública, claro, y la contratación estaba entrando pues, con toda la fuerza y con toda la fuerza destructiva que tiene la subcontratación de servicios públicos. Y vimos claramente que aquello era un triángulo que tenía tres partes, que estábamos los trabajadores, estaba la administración y estaban las empresas. Porque siempre nos abocaban, la administración nos decía que teníamos que negociar nuestras condiciones con las empresas. Hablábamos con la empresa y nos decía que las reglas del juego las ponía la administración. Entonces andábamos siempre perdidos en ese triángulo y dijimos, bueno, pues es hora de sentar a las tres partes del triángulo y ver qué pasa con esto. A la vez, Pesavis, que supongo que también conocéis, y desde el Observatorio de la Profesión vieron la misma problemática y nos pidieron ayuda para poner en marcha un convenio estatal de bibliotecas y archivos. Y en ALDE lo estuvimos estudiando. Lo estuvimos estudiando hasta tal punto de que empezamos a hablar con los sindicatos mayoritarios. Con nuestra sorpresa, esto no sé si debía decirlo, que uno de los, bueno, pues sindicato no voy a decir, pero uno de los sindicatos mayoritarios, el secretario general, nos dijo que no veía viable un convenio para nosotros porque no éramos un sector económico. Entonces, aquello nos dejó bastante y dijimos, ¿cómo que no somos un sector económico? Comisiones obreras, ¿no? Sí. Sí, Unai Sordo nos dijo que no consideraba que fuéramos un sector económico. Entonces dijimos, ¿cómo que no? Vamos a demostrar que somos un sector económico. Pedimos ayuda a todas las asociaciones de bibliotecarios del Estado para ir a buscar a los portales de datos abiertos qué dinero se movía en contratos de bibliotecas, archivos, centros de documentación, etcétera, etcétera. Aquello era una tarea ingente, porque claro, nosotros, como somos una profesión transversal, que siempre la transversalidad es una palabra que se oye en esta facultad mucho, se oía en mis tiempos mucho, pues aquello resulta que luego es una losa a la hora de negociar condiciones profesionales, porque estamos repartidos por todos los lados. Y porque tenemos informáticos, porque tenemos convenios de informática, de oficinas y despachos, porque se contrata aquí un servicio sí de bibliotecas, pero allí otro de digitalización que no sabe si es informática, bueno, vimos que sí que movíamos mucho dinero, pero que aquello era una tarea ingente, darle al señor Unai Sordo el volumen total. Y entonces en ALDE dijimos, esto hay que hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo a nuestra manera, que es como conseguimos negociar en Vitoria nuestros convenios, que es sentando a todas las partes y diciendo, bueno, esto es bueno para todos porque los trabajadores necesitan una seguridad. Porque las empresas se enfrentan a un problema que al principio de las subcontrataciones no se enfrentaban, y es que les empiezan a faltar profesionales realmente formados. O sea, sí que tienen gente dispuesta a trabajar, pero la gente mejor formada y la gente va accediendo a las oposiciones, pues porque aquello lleva su ritmo, necesitas tus puntos y tal, pero están a falta de profesionales, se les van, los forman y se les van. Y entonces las empresas también les convenía tener un marco que les pudiera permitir dar a esa gente unas mejores condiciones, y la administración tenía la obligación de apoyar en ese triángulo, pues por lo menos no poner obstáculos, no sacando contratos con bajadas temerarias o contratos que no permiten una contratación pues mínimamente digna, y así lo hicimos.
Y no sé si os habréis enterado de que en Guipúzcoa se ha firmado el preacuerdo para el primer convenio colectivo de gestores y gestoras de la información y documentación de Guipúzcoa, que resulta que es el primer convenio de bibliotecas que existe en el Estado, con el ánimo de no, como igual presentaba Fesavís en aquel momento, de firmar un contrato estatal que luego fuera de aplicación, sino coger una provincia donde se pudieran negociar unas buenas condiciones y se han negociado unas buenas condiciones de trabajo y llevároslo pues a otras provincias o lugares. No sé cuánto me estoy extendiendo. Bueno, no sé cuánto quieras. Y termino ya. Lo que yo os quería animar es más que nada a que estéis dispuestos a moveros, porque es que las oportunidades no sabes dónde se van a presentar. O sea, quiero decir, te mueves a un sitio no quiere decir que te muevas a un sitio para hacer eso para siempre, sino porque hay las relaciones que se crean, las oportunidades que vas a poder ver desde allí no las vas a ver desde aquí probablemente. Hay que estar dispuesto a moverse, sobre todo cuando se puede, porque una vez que uno ya tiene familia, pues las cosas se ponen más difíciles. Que hay que implicarse, más que quejarse. Yo me he dedicado, como veis, a quejarme sin parar desde el sindicato. Hoy por hoy soy miembro de la Junta Directiva de ALDE. Pues yo creo que en el sindicato pues ya mi trabajo no es necesario, pero no quiero dejar de vigilar la profesión en el tiempo libre y por eso ahora soy miembro de ALDE. Hay que trabajar también, hay que, no sé si hacerse valer, pero como ya decía, hay que demostrar lo que tú les puedes ofrecer también, hay que trabajar. Y ya una vez que uno empieza a hacer oposiciones y tal, creo que tenemos la obligación de estar lo más cerca posible de donde se toman las decisiones, porque la administración no es un ente abstracto, la administración es gente. Yo ahora mismo soy técnica de bibliotecas, pues podría redactar convenios de esos que luego he sufrido, o sea, contratos de esos que luego he tenido que sufrir. La administración es un conjunto de personas tomando decisiones y haciendo cosas. Y los profesionales somos los que tenemos que llegar ahí. Somos los que conocemos y defendemos la profesión, los que tenemos que llegar al sitio donde se toman las decisiones. Y para terminar, recomendaros un libro que le he preguntado antes a José Manuel, que no quería decirlo mal y lo voy a decir mal, porque para mí es David Lankes, que no será Lanks o como se dice. Para mí es David Lankes, el libro Ampliemos expectativas. Yo me lo he leído 2 veces y creo que es un libro para tener en la mesilla, porque se vienen cambios como os he dicho, esto de la catalogación, en muchos aspectos creo que se vienen cambios en las bibliotecas, en los archivos, y nosotros tenemos que liderar esos cambios. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas y comentarios para quien quiera hacer preguntas directas a alguna de las personas que están aquí o reflexiones con lo que han contado en voz alta. A ver. Ampliemos expectativas. Está en acceso abierto en la página de ALDE, muchas diferentes. Sí. Y de verdad que es un libro, en ocasiones un poco simple, pero dice cosas muy importantes que, por ejemplo, estoy aplicando ahora. Nosotros tenemos un gran problema en la biblioteca. Nuestra biblioteca es una biblioteca como muy con un gran nombre, es la biblioteca provincial. De siempre nos hemos dedicado tenemos depósito antiguo, nos hemos dedicado a acumular libros allí desde el año 3. Sigue habiendo como esa dinámica de acumular libros que ha dejado de tener sentido para mí, que es un problema. Ahora es un problema tener tantos fondos, ahora es un problema gestionar todo eso, pero a la vez dar de comer a lo que quiere ahora las nuevas generaciones. Y ese libro dice algo que es, lo voy a decir así de regular, de cabeza, que como que diferentes bibliotecas en diferentes sitios pueden no tener la suficiente importancia, pero muchas bibliotecas
la suma de todo el trabajo de esas es lo que hace el total. Quiero decir que no cada uno tenemos que hacer todo, sino que cada uno en lo local quizá tenga que buscar su salida y hacerse especialista en eso para que la suma sea un total. No hacer todas las bibliotecas lo mismo. Por eso yo creo que estamos en un gran punto de inflexión para las bibliotecas. ¿Qué decir para los archivos? Los archivos lo que pasa es que han ganado la batalla, yo creo, de la administración digital, que es algo que no han hecho las bibliotecas. Los archivos se han demostrado imprescindibles y ya está. Y en pocos años su estatus creo que ha cambiado bastante. Por eso, a mí este libro de verdad me gusta mucho. A ver. Es muy sencillo, además. A ver, ¿alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta concreta o de algún tipo? Yo quiero hacerle una a Juan Vicente. Venga. Estoy interesado en la salida en documentación sanitaria, pero no sé exactamente lo que hay que hacer. Sé que hay un grado superior en documentación sanitaria, Sí. pero no sé si hay que hacerlo cuando terminamos la carrera o si no es necesario. Es complementario en el sentido. Yo lo hice después de terminar la carrera. Yo hice el FP en el último año, porque yo hice quinto, realmente. Hice en quinto porque me quedaba un año de una asignatura y un TFG. Y dije, bueno, ¿qué hago por complementar mi formación? Porque es lo que ha comentado antes en Cani, que tenéis que estar siempre formando. Y como ya estaba trabajando en la parte de hospitales y de documentación clínica, ese FP no te va a dar las bases, ya las tienes, porque realmente cuando lo estudié vas a estar asimilando todo junto con la carrera, lo que te va a dar la base en el sentido de los sanitarios, es decir, los conocimientos sanitarios, porque das fisiología, das anatomía, das terminología clínica y das diagnóstico. Lo que te hace es entender el trabajo, es decir, relacionarte. Porque al final vas a terminar relacionando lo que es las asignaturas de la carrera con el trabajo. En el sentido, te pongo un ejemplo. En nuestro trabajo tenemos un conjunto mínimo de base de datos, que es como una base de datos con toda la información clínica de los pacientes. Una base de datos enorme, con todo. Y tú al final terminas codificándola. Pues al final lo que terminas asimilando es codificándola con una codificación, que vendríamos a hablar, que es la Codificación Internacional de Diagnóstico, la CIE, que es exactamente igual que la CDU, que la daréis en la Organización del Conocimiento. Es exactamente igual, asignar a frases o a palabras, o a diagnóstico en este caso, un código. Y tú con esa información analizas todo ese conjunto de bases de datos, porque al final lo que nosotros hemos hecho es sacar un cuadro de mando en el cual desde documentación se le da al equipo directivo, dirección médica y administración, toda esa información. Pues ese FP te va a ser complementario. Te va a ser complementario para poder trabajar en esa rama, porque vas a entender realmente, vas a entender tu trabajo y los documentos con los que estás trabajando, que realmente no te haría falta, pero es un complemento muy bueno. Por la parte laboral, desgraciadamente, es más fácil que te contraten como técnico teniendo la carrera que como con la carrera. Te digo la realidad. En los hospitales están las dos plazas, por así decirlo. Está técnico en gestión documental, técnico en documentación sanitaria, perdón, y técnico en gestión documental, biblioteca y archivo. En los hospitales están las dos, en los hospitales de Andalucía, estamos hablando, en todos los hospitales. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en oposición han salido para técnico de gestión, es decir, para licenciados no sanitarios, han salido 3 plazas. Para técnico han salido 38. Al final es más fácil entrar por ahí y luego subir, pero con todas las oposiciones. Realmente yo te aconsejaría que lo hicieras al terminar la carrera si te quieres especializar, porque realmente gente que se dedique a hospitales hay muy poquita. Hay gente que se dedique, y también te digo que cojas porque la empresa realmente no sabe lo que tú haces. Entonces lo que nosotros hemos hecho es decir, presentar el proyecto, desempolvar los apuntes. Es decir, yo tenía apuntes que lo iba a quemar en San Juan y al final no los pude quemar.
¿Por qué? Porque llegaron y me dijeron, tienes que organizar el archivo. Pues me tuve que sacar gestión de documentación y tratamiento de fondos de archivo de Mercedes para poder estructurar el archivo. Después vino una obra en el archivo y tuve que sentarme con el ingeniero técnico a decirle qué temperaturas tenía que conservar la documentación, cuántas medidas tenía que tener la estantería y tuve que desempolvar planificación de Juan Carlos. Entonces, tenéis las herramientas. Realmente es darle un vuelto de tuerca, tenéis las herramientas y tenéis la base. Es decir, de ofrecerle vosotros a la empresa vuestro valor. Es decir, ofrecerle que ellos no van a pensar, ellos van a seguir a la antigua usanza o utilizando antiguas herramientas. Y vosotros tenéis que hacer clic y decirle, presentarle proyectos o presentarle cosas como hemos ido haciendo nosotros y decirle, esto lo podéis hacer así. Nosotros empezamos en el archivo con una persona, ahora vamos por 3. Comparado para un hospital privado que tiene 50 camas a un hospital público, Virgen de las Nieves, que tiene 500 o 600 y tiene las mismas personas en archivo. Realmente archivo, ¿qué pasa? Que se considera, como ha dicho Carmele, un gasto. Realmente la partida de presupuestaria de archivo es un gasto, que no te genera ingresos. Entonces tú tienes que aportarle a la empresa ese valor para que realmente ese gasto no va a ser ingreso, pero va a ser eficiencia, va a ser eficacia. Entonces tenéis que ir planteando. Nosotros ahora este año hemos planteado un proyecto de archivo electrónico en el sentido de convertir, no pasar a digitalizar, sino directamente la firma electrónica, la firma holográfica y firmarlo todo en la tablet. Imagínate que tú vas al hospital y en vez de firmar los documentos del consentimiento, todos los documentos, los firmas en la tablet con el médico. Y ahí se queda todo. Y tú, desde tu aplicación, vas a poder acceder a tu documento y a tu informe. Es una transformación. Nos olvidamos de tener que digitalizar el papel, pero directamente lo hacemos digital. Esos proyectos tienen las herramientas en la carrera, tienen los profesores. Sé pesado. Me refiero, porque tienes las herramientas y te puedes mostrar y puedes practicar con programas con licencias universitarias que luego en lo privado vas a tener que hacer justificar ese gasto para poder necesitar ese programa. Y aquí en la universidad tienes muchas licencias universitarias de muchos programas, o se pueden conseguir. Y finalmente, pues te animo a que lo hagas. Es un complemento realmente. ¿Puedo hacer un inciso? Para que veáis cómo son las cosas. Por ejemplo, en el País Vasco es imprescindible esa FP para trabajar gestionando expedientes en el sistema de salud. Para que veáis que a veces, por eso lo de moverse, porque si no veis salida realmente aquí, hay salidas más cerca. Igual, no os voy a animar a iros al País Vasco, que igual lo del idioma es un poco un hándicap en el trabajo público. Pero si tú sabes dónde quieres ir, tienes que ver, quiero llegar aquí, ¿qué hace falta para llegar ahí? O sea, a veces igual tú haces algo pensando que te lleva y no te lleva. Y si estás convencido de que quieres trabajar en eso, igual cerca tienes otras opciones. Y, por ejemplo, en el País Vasco es imprescindible esa FP. De hecho, pues probablemente porque no hay posibilidades de trabajarla, de estudiar el grado. Pero sí, para que veáis que las cosas cambian y que en cada sitio el tablero de juego cambia. Eso. Que depende de la comunidad a la que te vayas. Por ejemplo, en Andalucía tienes licenciado en documentación, técnico en gestión documental y luego el técnico en documentación sanitaria. En Castilla-La Mancha, en toda esa parte, solo tienes los técnicos, los FP, y por ejemplo en Murcia tienes el documentalista y luego el técnico en documentación sanitaria. Por ejemplo, el Virgen de las Nieves ha sacado ahora un par de ofertas de técnicos, de licenciados, no para la biblioteca, que ya tienen biblioteca e información científica, sino para la gestión documental. Porque al final el cambio que comentaba Carmele de los archivos y de tal, ahora los archiveros del archivo electrónico de la Administración Pública van a reconvertirse. En vez de ser archiveros, van a ser gestores documentales, porque todo va a ir por la Administración electrónica. Entonces se van a convertir, en vez de archiveros guardando documentación, van a guardar documentación digital. Entonces tenéis que ir mirando también esos cambios, como comenta ella. Hago un inciso, es que estamos en un pleno cambio de paradigma y creo que tenéis la suerte de que estáis en la rampa ya casi de salida muchos de vosotros y
y el cambio va a pillar de lleno. O sea, y va a haber demanda de este tipo de profesionales. O sea, que creo que por ese particular tenéis suerte en este momento. Sí, fijaros, Una curiosidad, sí. Una cosa que ha dicho Carmelo. Los bibliotecarios, entonces, la administración pintamos un poco. ¿Que los bibliotecarios? Pintamos un poco, porque ahí has dicho tú que el factor es importante de quien toma decisiones. No habéis llegado a estudiar... No pintamos tampoco, yo creo. Pero fuera de los propios servicios de biblioteca hay muchos jefes de servicio que la procedencia sea bibliotecaria, que es donde estaría la clave. Es decir, que tú al final tengas un jefe de servicio en Hacienda que cuando reparte el bacalao diga que la biblioteca tiene que estar aquí, ¿no? Mira, si te sirve de referencia para esto que he contado así todo corriendo y rápido, para conseguir incluir nuestras categorías, porque nosotros éramos todos auxiliares de biblioteca, hiciéramos lo que hiciéramos, pues igual hemos estado 3 años tocando puertas, hablando, convenciendo, oye, mira tú, esto no puede ser, oye, tenéis esta responsabilidad, y realmente hablando con los técnicos, de ahí subiendo, invitándoles a venir para que nos escuchen. O sea, ahí detrás hay muchísimo trabajo, pero un trabajo necesario y que da frutos. Os he contado todo esto más que nada para que veáis que da frutos, que no es llego al mercado laboral, joder, que injusto es todo, que mira, me ofrecen cobrar 600 euros. Te ofrecen cobrar 600 euros, denúncialo, vete a la Asociación de Bibliotecarios de Andalucía y diles que por favor públicamente denuncien que se está haciendo esto, porque la administración toma decisiones que inciden en el mercado y en la sociedad. Y eso es un poco, ¿no? Realmente la administración, que siempre toma como un papel de estar al margen, no, tus decisiones están decidiendo luego las condiciones de esa gente en el mercado. A eso me refiero más que nada con lo de moverse. Que uno no se ve para liderar la lucha sindical el apoyo de las asociaciones es muy importante. ALDE, por ejemplo, ahora mismo tiene buena salud, pero ASNABI, que es la Asociación de Bibliotecarios de Navarra, ha estado a punto de desaparecer. O sea, hicieron una junta el mes pasado extraordinaria porque estaban a punto de desaparecer y o salía gente dispuesta a afrontar la junta o cerraban la barraca. El apoyo también es necesario. Nos vamos a presentar como un sector, si tenemos una asociación fuerte, que vaya a hablar con la administración. Por eso os quería también contar los dos casos. Una cosa es una lucha laboral, que es la de los sindicatos, que yo me he tenido que poner al día de legislación laboral pura y dura, sin nada que ver con bibliotecas, y por otro lado está ese trabajo de defensa de la profesión que hacen las asociaciones, que hace FESAVID, que hace el observatorio, y que es vital, que yo nunca era muy partidaria de las 1000 reuniones, de hablar de los 1000 documentos, y con el tiempo me he dado cuenta que todos esos documentos, la declaración de la IFLA, que todos esos documentos que se adoptan, que se firman, no sé si estáis puestos en los objetivos del desarrollo sostenible, pero ese último objetivo de las alianzas, conseguir esas alianzas y sacar esos documentos, es en los que luego tú te puedes basar para decir, no, esto es así porque lo pone aquí, porque lo ha dicho la IFLA, o porque lo ha decidido la Unión Europea, o porque tienes que es importante estar y apoyarles, por lo menos. Mira, es que una cosa que a lo mejor alguno os está confundiendo es que en general todo el mundo piensa que en las instituciones públicas todo el mundo son funcionarios públicos, que tienen su plaza con unas condiciones perfectamente preestablecidas, unos salarios que son mejores o peores, pero que son dignos en todos los casos. Y entonces esa idea de estabilidad de las administraciones públicas se está perdiendo en los últimos años por algo que ha contado Carmele y que yo no sé si alguno os habéis dado cuenta de cuál es el fondo del asunto. Y es que en lugar de unos determinados servicios públicos los proporciona esa institución pública con su propio personal, lo que hace es subcontratar a una empresa privada que lleva su propio personal al que contrata. Y claro, la clave en que está en que esa empresa subcontrata a personal y los contrata con unas condiciones de malas a pésimas en salario, y además, como suelen hacer en estas licitaciones, suelen hacer ofertas a la baja, es decir, para que le asigne ese servicio, lo que hace es que lo hacen por poco dinero. Pues contratan personal no cualificado
y demás. Y que es lo que está comentando, que ya se encuentra con problemas porque no encuentran personal. Claro, y es ahí donde sí que solo puedes negociar laboralmente. O sea, si eso tiene un marco que dice, vale, yo saco este contrato, una empresa, yo me presento, pero hay un marco. Esto es lo que tienes que... Eso salió de aquel congreso que os he contado, que nos reunimos todos para hablar, invitamos a las administraciones, con tan buena suerte que el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, apareció. Y me dijeron algo muy curioso, me dijeron, ¿dónde miro yo qué hace falta? Si tengo una biblioteca que sirve a 50.000 personas, ¿cuántos bibliotecarios hacen falta? ¿Dónde se mira eso? ¿Dónde miro cuánto cuesta la hora de trabajo de un bibliotecario o el documento catalogado? Y no hay libro blanco, no hay dónde. Entonces, los contratos salen copiándose unos a otros, más o menos. Y yo no estoy en contra de la contratación ni de que haya empresas que se dediquen a esto. Estoy en contra de que se externalicen servicios que son propios de la administración pública. O sea, que solo se gestione personal, porque en estos contratos se gestiona personal, pero simplemente hay una empresa de por medio. Tiene mucho sentido empresas especializadas que hacen cosas. O sea, yo para digitalizar en mi biblioteca no me compro la máquina y me hago todos los cursos de digitalización y contrato una empresa que es especialista en eso, con un contrato que permita que esas personas pues trabajen de forma digna. Pero sí tiene sentido las empresas privadas, no quiere decir que tengamos que estar en contra. Pero lo de subcontratar servicios yo creo que es algo que tenemos que intentar parar porque al final es un beneficio privado de un servicio público y nos metemos en un arenal, ¿no? Porque en qué momento, simplemente por gestionar personal, por no contratar tú directamente ese personal, tiene sentido externalizar ese servicio. Hay caminos por en medio, por ejemplo, en San Sebastián, Donostia Cultura, ellos es una empresa pública, pero bueno, más o menos el estatus es asimilable al del funcionariado, pero ellos subcontratan los sábados, o sea, las horas fuera de lo normal, subcontratan las bajas, subcontratan, bueno, pues es un híbrido. O sea, hay muchas modalidades. Vais a ver que hay el tablero es curioso y hay muchas salidas, pero sí que hay muchas salidas, pero hay que vigilarlas. Bien, en fin, sí, Benjamín. No, siguiendo el comentario de Carmele, en una reunión que tuvimos hace 3 meses con FESAVIR, de la Red de Universidades de Información y Documentación, se comentaba precisamente ese problema que estaba hablando Carmele y hablaba el representante sindical, creo recordar que era de Comisiones Obreras del País Vasco, y comentaba justo ese problema, y era que se subcontrataban los servicios de la biblioteca a empresas, y empresas que eran tipo EURE, donde finalmente se acababa pagando mal y poco a personal que estaba muy poco cualificado. Y entonces ellos venían a reivindicar eso en la propia asociación. Era una reunión que hubo de FESAVIR, asistimos José Manuel y yo por videoconferencia. Sí, lo hacía así. Y tú estabas también, sí. Y bueno, venían a contar pues estas deficiencias, incluso hablaban también porque esto ocurría también en el Congreso de los Diputados, se contrata de la misma forma, se subcontrata de la misma forma, donde en la Biblioteca Nacional, sí, en todos los sitios. técnicos llegaban a cobrar menos, incluso que los limpiadores, que los servicios de limpieza, y trabajando muchas más horas. Entonces se nos pedía que tomáramos carta en el asunto también. Había una reunión donde aparecían la administración, la empresa, empleadores y representantes de la universidad y nosotros. Desde la red de universidades decíamos que podíamos hacer cosas, porque también decían que no formábamos de forma adecuada a la gente, y nosotros decíamos que nos esforzábamos, como estamos diciendo, lo máximo posible, pero que somos lentos como un organismo de administración en movernos y en actualizar esos datos, pero que sí que vamos a comenzar, y de hecho lo estamos haciendo ya, a luchar porque eso pueda ser así, no solo a nivel local, bueno, a nivel autonómico, sino incluso a nivel nacional. Creando la asociación, ahora ya tenemos ya casi a punto la Asociación de la Red de Universidades de Información y Documentación para defender un colegio a nivel nacional y defender todas las cosas. Que también será
Yo no creo que se forme mal, ¿eh? Yo creo que el campo es tan amplio que es imposible. Sí. O sea, tú no vas a salir de aquí catalogando perfectamente. Hasta que no te pongas y has hecho 500 libros, no vas a catalogar bien. Y luego te vendrá otra a catalogar una foto y dirás cómo. Y te tienes que poner, informarte y... No hay ningún... Todo lo que decía en Carni, es que no tienes que parar de formarte. Nunca. Es una formación media que luego tú tienes que especializar. Sí, yo llevo 30 años de profesión, entonces evidentemente cuando yo salí no tiene nada que ver con lo que hoy en día, bueno, hay cosas que todavía se mantienen en el tiempo, pero bueno, la profesión ha evolucionado y ha cambiado de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces, claro, si yo me hubiera quedado anclada en aquel momento, pues realmente no sería útil para nadie, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y os lo digo en primera persona, ¿no? El seguir formándose, el seguir leyendo, el seguir asistiendo a cursos, a congresos, hablando con otros profesionales, etcétera, y manteniéndose al día, porque es vital para poder desempeñar mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces, para mí ha sido clave, pero lo sigue siendo. Yo llevo 30 años y sigo aprendiendo. Yo cada día aprendo y seguiré aprendiendo. Yo, de hecho, estoy matriculada ahora mismo en la Universidad de León. Para hacer el grado. Claro, sí, como es online, puedes hacerlo. Sí. A ver, por ahí había una mano, creo, ¿no? Sí, a mí me gustaría plantear dos preguntas. Una de a Carmel es porque comentaba en tu trayectoria laboral que habías estado en el Museo de Arte Contemporáneo. Y me gustaría saber cómo está el panorama en museo en cuanto a archivística, gestión y demás. Pues depende muchísimo de lo que ese museo se implique con la biblioteca. Y esa es mi experiencia. Yo no estuve mucho tiempo y por lo que sé de ellas y por lo que vi, esa biblioteca en concreto disfrutó de un tiempo de gloria. Se abrió muchísimo a la población. Fue una manera de atraer porque el arte contemporáneo no deja de ser difícil para la población en general. Fue una de las actividades que hacían, online y presenciales, el hecho de que existiera esa biblioteca fue una manera de atraer gente al museo. Cambió la dirección y cambiaron los parámetros. La biblioteca se convirtió para uso más que nada interno, para uso de los profesionales del museo, que es necesaria. Entonces depende un poco de cómo vea esa institución, esa biblioteca. Pues depende mucho. De las dos formas el trabajo es súper bonito. Claro, esa biblioteca necesita documentar su colección, necesita contextualizar su colección, los trabajadores de hecho la usan, yo qué sé, en la biblioteca del Reina Sofía, por ejemplo, también está abierta al público en general. Depende de la institución, pero me parece, yo lo disfruté un montón. Y es difícil, claro, porque te tienes que hacer con el ámbito. Pero bueno, eso en todos los lados. Si llegas al ámbito de la sanidad, te tienes que hacer con el ámbito. Pero bueno, eso hay que implicarse con lo que yo en el tiempo que estaba allí, pues el arte contemporáneo fue mi gran pasión. Es un trabajo muy bonito el de las bibliotecas de museo. Me parece muy, muy bonito. También pienso que depende, a lo que ha comentado Carlos Castro y lo que has comentado, que depende también de la persona que esté en dirección o la persona que esté como en esa parte. Pues, por ejemplo, un ejemplo de la orden hospitalaria es que, por ejemplo, en el museo, quien lleva el museo y quien lleva el patrimonio es un documentalista, Francisco Benavides, antiguo alumno de aquí. Exacto, que ahora va a crear un centro de patrimonio artístico y en el desglose de puestos ha puesto un especialista en patrimonio, un licenciado en patrimonio y un documentalista y un bibliotecario, porque van a crear una biblioteca, van a crear la documentación y van a crear el patrimonio. Entonces depende mucho también del perfil de esa dirección. Si no saben nada, van a poner a museólogos y ya está, pero no ven la importancia de esa gestión que puede hacer cada uno de los perfiles. Entonces va a depender también de la dirección de ese museo.
Cristina quería hacer otra pregunta, venga. Y esta era con respecto a la Ícaro, que comentaba tanto Juan Vicente como Carmen, que son dos diferentes vías. Una era la Ícaro por el sector privado y otra por el público. Y era pues conocer cómo está a la hora de incorporar becarios nuevos de formación que están intentando meterse en el mercado, que si están abiertos a incorporaciones nuevas o si aún son reticentes. Mira, contesto yo. Bueno, a ver, en el caso del MADOC, nosotros lo que buscábamos es ofrecer una oportunidad laboral en un entorno diferente, donde se desarrollan proyectos, no digo diferentes, ¿no? Bueno, hay algunas cosas internas que solo se pueden conocer si estás dentro, ¿no?, de la institución, pero lo que queríamos es aportar, ¿no?, algo positivo, una experiencia positiva de cara al futuro profesional de esa persona, ¿no? Yo lo que me negaba es a lo que he oído muchas veces, ¿no? Un becario que han estado en X sitio y le han puesto a hacer fotocopias y dice, es que me he ido de ahí, no he aprendido nada, yo no me ha servido de nada. Entonces, a ver, nuestro objetivo es que aprenda, ¿no?, que la persona pues haga cosas diferentes, pero todo en positivo, aportándoles. Nosotros abrimos varias convocatorias, de hecho, pues eso, si alguien está interesado en trabajar o conocer lo que es el trabajo dentro de un entorno militar, que es un entorno muy desconocido para la gente y que sorprende muchísimo. De hecho, bueno, no voy a señalar, entre vosotros está una becaria que en este momento está con nosotros. Y bueno, y esperando que sea positivo, ¿no?, este tiempo que está colaborando con nosotros, ¿no? Pero es un entorno diferente, es algo que creemos que es algo positivo. ¿Qué ocurre después? Desgraciadamente, como os digo, ellos, donde yo estoy, no tienen la posibilidad después de decir te contrato. A día de hoy, pero son temas legales, ¿no? No pueden hacer eso. Lo que hacemos es, bueno, aportar unos conocimientos que puedan servirle para el futuro de esa persona. Hay personas que una vez que han conocido, después han decidido hacer su trabajo de fin de grado sobre una temática de algún proyecto interno que estamos desarrollando y bueno, normalmente la opinión es que ha sido positivo y que les ha servido. También nosotros después le damos una carta de recomendación, en fin, para su currículum, buscando que les ayude, ¿no?, en su futuro y evidentemente si en algún momento nos necesitan para algo, lo que podemos ayudar, pues ahí estaremos. Entonces, aprovecho para animaros, si alguien siente curiosidad por conocer ese entorno y el trabajo que se desarrolla dentro de ese entorno, pues que sepáis que nosotros pues sacamos varias convocatorias al año para estudios de documentación y que estaremos encantados de recibiros. Yo hice una de las prácticas, Ícaro, la parte interna la hice en el MADOC y guardo muy bien recuerdo. Me alegro. Nosotros también y además, perdona Vicente, que te interrumpa, para mí ha sido una alegría. Exacto, yo cuando vi el programa de la jornada se lo he dicho a él y le vi, porque él estuvo con nosotros hace 3 años. Sí, tuvo una beca Ícaro con nosotros, como digo. Desgraciadamente da mucho coraje porque hay gente muy válida, que cuando llega el momento te da mucho coraje que se tengan que marchar, pero bueno, en este momento no tenemos otra alternativa, ¿no? Pero después nos da mucha alegría, ¿no?, cuando conocemos que esa persona, pues bueno, como Vicente, pues ahí está, se ha afianzado en un buen puesto de trabajo, está contento, por lo que veo está desarrollando un gran trabajo y bueno, y contentos de haber aportado un granito de arena en su trayectoria. O un saco. No, un saco.
Pero no, sí, son bastante interesantes. También quiero hacer una diferencia, porque lo de Encarni, el problema es que es una entidad pública, entonces una institución pública que está mucho más limitada. Yo vengo de la empresa privada, realmente la empresa privada tiene mucha más facilidad. Yo realmente en el hospital, al ser un hospital privado, una empresa privada, pude entrar de Ícaro. Yo hice la Ícaro externa y al terminar me contrataron. Y de hecho tenemos una alumna contratada, hizo las prácticas de aquí de vuestra carrera, que sigue siendo alumna y la hemos contratado y sigue contratada. Entonces lo que pasa es que la empresa privada tiene mucha más facilidad si el becario o el práctico funciona, se ha integrado, de contratarlo. También hay una parte que a lo mejor no os explican o no sabéis, es que en la práctica Ícaro, si la empresa, en todo caso la empresa privada, porque la pública no la puede hacer, si la empresa se le ofrece al contrato Ícaro una ampliación de 3 meses más de práctica Ícaro a cambio de que la empresa le haga un contrato. Entonces podéis usar esa posibilidad, que muchas empresas privadas no lo saben, no lo conocen, o los alumnos no lo conocen. Entonces, aprovechar esa base, es decir, podéis utilizar esos 3 meses más, en vez de ser 6, son 9 meses de práctica, pero a cambio de un contrato. A cambio de, se firma un compromiso de la universidad con la empresa de que os deben de contratar. Entonces podéis usarlo. Pero esa utilidad solo está en la empresa privada, porque en la institución pública, al final, los procesos de selección son distintos. Carlos quería preguntar algo. En los procesos esos que tiene el ejército de militarización de determinados servicios, ¿tú crees que podríamos llegar a plantear el tema de los documentalistas? Llegar al acuerdo del ejército. Lo mismo que los capellanes entran de comandantes, que hay como una especie de convocatoria en la cual se entra como personal militar. A ver, dentro del Ministerio de Defensa es como cualquier otro organismo público, ¿no? Se sacan por oposición, hay pues facultativos, auxiliares, pero por plaza de oposición. Lo que pasa es que dentro del Ministerio no salen muchas plazas concretas, ¿no? Entonces, hay más oportunidades de trabajar pues, a través de licitaciones. Y yo creo que utilizando tu propia experiencia, sí. me ha dado 20 años demostrándose la necesidad de que hay un servicio, se podía plantear incluso desde la propia facultad, animarles a que convoquen a puestos civiles o incluso puestos militares que creen puestos de ese tipo dentro del ejército. Ya, lo que pasa es que, bueno, ahí hay unas dinámicas internas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, allí donde estoy, pues estarían encantados porque el volumen de trabajo es brutal, ¿no? Entonces, claro, ellos estarían encantados de contar con más personas, pero no depende de ellos. Hay una dinámica interna a la hora de crear puestos de trabajo, a la hora de sacar plazas, etcétera, etcétera, que se gestiona, que la decisión no se toma aquí. En Granada a lo mejor pueden decir, tenemos esta necesidad, necesitamos esto y esto, pero finalmente pues están los presupuestos, están diferentes criterios y las decisiones pues se toman en Madrid normalmente o bueno, en otro organismo, ¿no? Entonces no es sencillo, ¿no? Si dependiera directamente sería todo más... Lo que tú dices, ¿no? Yo creo que sería más fácil de conseguir eso porque aquí ya en Granada son muchos años, ellos sí conocen nuestra profesión, evidentemente, y además es que ellos dicen, no se plantean, ¿no? Que no sea un profesional, porque ellos dicen, no contamos con personas dentro que tengan los conocimientos necesarios para realizar un trabajo así especializado, ¿no? Entonces, claro, ellos ya conocen lo que podemos hacer, lo valoran muchísimo y no quieren perderlo, ¿no? Pero una cosa es eso, y otra que, por desgracia, no depende de ellos, ¿no? El decidir pues, que salga este puesto, aquel, no sé qué, sino que ya, como digo... Me le ha contado que yo quería hacer un inciso. ¿Qué pasó con la crisis? Que al final, donde dieron el tajo fue por nuestro sitio. Ahora que parece que se va a dedicar más dinero al ejército, vamos
vamos a poner Pero- una medida, oye, pues tenéis Creo que va a ir por otro lado el asunto, ¿no? en general bibliotecario. Bueno, yo de hecho al terminar las prácticas Ícaro me quedé con tan buen sabor de boca que lo busqué la manera de hacerlo y pregunté a Saiz Pardo incluso, al comandante que tenía de tutor, y lo que encontré fue que si el ejército, bueno, el Ministerio de Defensa necesita algo, suele tirar ya, por ejemplo, archivos, que suelen tener archivos y demás, biblioteca y tal, tiran de los propios funcionarios del Estado, es decir, del cuerpo facultativo de archivos y bibliotecas. Sacan la plaza, pero la sacan pidiendo uno de los requisitos que sea facultativo, que sea un propio funcionario. Entonces lo hacen como, lo cogen de la administración pública y se lo llevan. Entonces es una estructura muy cerrada. Es complicado. Exacto. Es bastante Es una estructura complejo. muy Yo cerrada. de verdad agradecería, ¿no?, que hubiera más flexibilidad, porque Ojalá. realmente necesidad la hay. Y profesionales lo hay y muy buenos, ¿no? Y da mucha rabia cuando tenemos a un becario y una persona súper válida y tienes que dejarlo ir. Y yo muchas veces he hablado con mis jefes que podemos hacer algo porque vamos a perder a una persona súper valiosa y claro, te encuentras con las manos atadas porque no depende, por desgracia, de nosotros, ¿no? Sino que ya es un tema legal, que hay que ajustarse, bueno. Vosotros que sois como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el ámbito militar, nadie pensaría que el Consejo no tenga centros como el CINTO o los centros de documentación que ha tenido. El caso es equiparable, ¿no? En el ámbito militar es casi lo mismo. Carmeli quería comentar algo. Es que le has dado justo en el meollo de la cuestión de la privatización y de sacar contratos, que volver a, no sé si la palabra es así, publicitar con cosas que se han privatizado es muy difícil. Yo no conozco el caso concreto de pero sí conozco, por ejemplo, lo que pasó en A Coruña en 2016, creo que fue, o alrededor. Porque esto de modificar las RPT, la relación de puestos de trabajo de una administración, es una decisión política. Tiene que haber políticos que digan, no, este contrato para nosotros otra vez. ¿Qué pasa? Que es un expediente que se puede alargar tanto en el tiempo, porque es que son muchas cosas. Hay que modificar la RPT, hay que decidir si los que están se van, se quedan, se hace ¿cómo se gestiona todo eso? Es un expediente que si dura más de 4 años, que dura la legislatura del político que ha decidido emprenderlo, y se acaba la legislatura y llega otro político y te quedas con todo el expediente empantanado, que es lo que les pasó en A Coruña. O sea, por eso hay que parar ese tipo de privatizaciones, porque es que volver a echar para atrás, eso es muy difícil. Ahora es implanteable en las bibliotecas municipales de Vitoria volver a la gestión pública de este servicio. Implanteable. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? ¿No? Bueno, pues en ese caso damos las gracias a los 3 participantes de esta mesa redonda, que creo que ha sido de gran utilidad para todos nosotros.